Elegir tu camino desde tan pequeño te hace sentir una responsabilidad muy grande sobre alcanzar tus sueños. Porque no solamente es la carrera que elegiste, sino es tu camino, es tu destino. Tengo que ser grande, tengo que ser el mejor. Yo nací para esto. Y ahí es donde entra el choque de realidad. Toda mi vida he estado obsesionado con las historias y es algo que he tenido muy arraigado desde que tengo memoria. Todavía no entiendo bien por qué fue que nació esta obsesión por contar historias. Simplemente recuerdo que desde niño me gustaba hacerlo. Recuerdo cuando iba en el kinder que le pedí a mi mamá que me dejara llevarme libros a la escuela y me enojaba porque las maestras no me dejaban traerlos conmigo. Recuerdo la obsesión que tenía por aprender a leer también unos años más adelante y estaba desesperado porque todavía faltaba un año para poderlo hacer. Un año en años niño es una eternidad. Recuerdo cómo con ayuda de la maestra de tercero de kinder, mis papás me compraron un libro en el que aprendí a escribir y a leer. Se llamaba Mi Libro Mágico. Gran libro. Y recuerdo cómo a partir de eso comencé a leer los libros que siempre quise leer y también comencé a escribir las historias que siempre quise contar. Recuerdo que el primer cuento que escribí fue como un tipo de inspiración en una película llamada Aracnofobia. Me dejó un trauma bastante grande y a partir de ahí nació mi primer cuento. Recuerdo una línea que decía: pudo salvarlos a todos, pero no pudo salvarse él. Tenía 6 años. Más adelante, ya entrando en la primaria, seguí escribiendo y seguí contando historias. Tengo una historia muy marcada sobre un rey que se le tornaba toda la cara morada y el cabello verde porque tenía la enfermedad de la uva. Entonces solamente la pipí de una lagartija, referencia a Drake y Josh. Entonces mandaba 3 distintos caballeros para conseguirle pipí de lagartija y ninguno lo lograba conseguir, hasta que el más debilucho y pequeño de todos le hacía cosquillas a la lagartija hasta que se hiciera pipí y lograba curar al rey. Esa historia me pareció muy bonita. Recuerdo que mi maestra me felicitó mucho en ese entonces y ahí fue cuando comencé a entender que tenía algo especial con contar las historias. Siempre me esforzaba, siempre buscaba dar lo mejor de mí cada que nos pedían escribir una historia, un cuento, una obra de teatro, lo que fuera. Siempre quería poner yo un poco más de lo que nos habían pedido. Si nos decían un cuento de mínimo 3 páginas, yo escribía 9. Si pedían una obra de teatro corta, yo escribía algo de media hora. Creo que siempre he amado las películas, pero creo que mi amor por el cine tal cual, lo que me hizo decidir ser un cineasta, tiene que ver mucho con mi abuelo. Él y yo solíamos madrugar mucho por las mañanas y cuando estaba con él nos íbamos a su estudio a ver películas. Me acuerdo que me puso la película de Amadeus de Milos Forman, que me encantó y se volvió mi película favorita a partir de que la vi con él. También tiene que ver mucho con mis papás, obviamente. Ellos siempre me impulsaron en las cosas que quería hacer. Y así fue como entré a clases de dibujo cómic. Aprendí no solamente a dibujar, sino también a pintar en acuarela y otras técnicas, y eso me encantaba, porque mi sueño en ese momento, dentro del contar historias, era hacer cómics, ser dibujante, hacer caricaturas y hacer pues estas historietas, ¿no? Y así lo fui haciendo. Pero conforme iba dibujando, cada vez flojeaba más, cada vez hacía más feos los dibujos, dejaba de colorear, etc. Y mis cómics empezaban muy bonitos las primeras viñetas y al final terminaban siendo garabatos, porque me cansaba, me aburría. Me daba cuenta que dibujar mis historias tal vez no era lo mío. Me gustaba más escribirlas. Un día, como muchos otros días en los que yo estaba descubriendo cómo usar la computadora, comencé a hacer presentaciones de PowerPoint por pura diversión. Había hecho unos de mis animales favoritos, que en ese momento eran las ballenas, y un día decidí hacer una presentación de mis películas favoritas. Por si algún día en la escuela me llegaban a pedir una presentación sobre eso, yo ya tener la lista. Comencé a investigar, y para ese entonces, según yo, ya había visto las mejores películas de la historia. Y entre ellas estaban Jurassic Park, Tiburón, E.T., Indiana Jones, Encuentros cercanos del tercer tipo, La guerra de los mundos, etc. Todas estas películas, como bien te habrás dado cuenta, eran películas dirigidas por Steven Spielberg. Yo para ese entonces, 10 años que tenía, no tenía idea de lo que era la figura del director. Investigué entonces que era un director de cine y dije, órale, una sola persona hizo las mejores películas de la historia. Y pues ahí fue donde nació mi sueño. Dije,
yo quiero ser como ese brother. Y a partir de ahí empezó mi obsesión por el cine. Una obsesión por el cine que hasta ahora no se ha ido y no creo que se vaya pronto. Actualmente tengo 25 años, tengo una licenciatura en comunicación y periodismo con una especialización en producción de medios audiovisuales y he dedicado todos mis últimos años a mi carrera en cine. He dirigido más de 10 cortometrajes y he estado en más de 40 rodajes, siempre queriendo crecer, siempre queriendo superarme. Afortunadamente he tenido éxito en muchos de mis proyectos, hemos ganado festivales, hemos podido incluso viajar al otro lado del mundo a hacer cine. Tuve la oportunidad de dirigir un cortometraje en Teruel, España, en el Desafío Buñuel, después de haber ganado el Desafío Buñuel México con el cortometraje Ganas de Irse, que por cierto pueden ver en YouTube por aquí. Y no deja de ser difícil. Actualmente tengo el sueño y la meta de hacer mi primer largometraje y no tengo idea de cuándo vaya a suceder eso. A veces la vida y las responsabilidades te dan un golpe de realidad que te demuestra que tal vez las cosas no son tan fáciles. Que tal vez tu camino sí es tu camino, pero el camino es un poquito más largo de lo que tú pensabas que sería. Es una carrera de resistencia en la que no necesariamente tienes la ventaja que creías tener cuando empezaste, en la que no necesariamente los años de preparación que tienes te van a ayudar a llegar más rápido a tus objetivos. Incluso el lugar en el que naciste te va a decir si va a ser más fácil o más difícil lograrlo. Yo, por ejemplo, soy de Querétaro, una ciudad que a pesar de que está produciendo mucho últimamente, la realidad es que no tiene una industria fija aún en temas de cine. Además de eso, tuve la locada idea de irme a vivir a la Ciudad de México con Irán, mi novia, alias la Chiqui Suave, que ustedes ya la conocen, ha aparecido en este canal. Afortunadamente tengo un trabajo estable, tengo un techo en el que vivo. Sé que todo va a valer la pena y sé que algún día estaré disfrutando de mis logros y de mis metas cumplidas, porque este es mi camino, ¿sabes? Y a veces simplemente hay que confiar que los sueños se hacen realidad. Y esto también se vuelve un poco complicado cuando estás luchando con muchas otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Que si llego tarde al trabajo, que el estrés del camino, que hay que pagar la renta, que hay que comprar la despensa, pero también tengo que terminar de escribir mi guión, pero al mismo tiempo estoy planeando un festival de cine porque me encanta hacer cosas y al mismo tiempo quiero hacer crecer mi casa productora para que sean más fáciles las demás cosas. Y también quiero ser creador de contenido y estoy grabando videos y también quiero tener más ingresos, entonces estoy haciendo más cosas y también tengo que mantener mi relación que me encanta y lo agradezco. Y quiero tener amigos y quiero hacer más ejercicio y quiero comer mejor. El otro día leí algo muy importante que me gustó muchísimo, que decía, tienes la montaña enfrente de ti y sabes que tienes que llegar a la cima. Y muchas veces nos estamos diciendo a nosotros mismos, está muy difícil escalar la montaña, ¿cómo le voy a hacer? No tengo picos, no tengo sogas, no tengo lo necesario para escalar. Y no nos damos cuenta muchas veces que hay un sendero, que a pesar de que rodea la montaña y tarda más en llegar, al final llega a la cima. Y nosotros estamos tan enfrascados en escalar y en hacer lo imposible para lograr subir, cuando tal vez simplemente tenemos que tener paciencia. Y paciencia es algo que me ha faltado mucho desde siempre. Todas las cosas, todos mis logros ya están pasando en mi cabeza, pero materializarlos a veces me frustra porque no son tan rápidos o no son como siempre los estuve soñando. Me ilusiono fácilmente con las cosas e idealizo muchas otras. Y se me olvida simplemente que a veces solo tengo que caminar, centrarme, tocar pasto y recordar en dónde estoy parado. Y no se trata simplemente de en qué lugar geográfico estoy parado, sino en dónde estoy. Y ahí es donde agradezco mi camino. Soy un cineasta que ha soñado desde niño, un cineasta que le han permitido soñar, que lo han impulsado a soñar y que le han dicho que puede lograr grandes cosas. Soy un cineasta que ha creído en sí mismo muchas veces y muchas otras ha dejado de hacerlo, pero nunca se ha quedado sin nadie que no cree en él. Un cineasta que se le ha permitido estar a la cabeza de muchos equipos durante tanto tiempo. Soy un cineasta que ha sido reconocido tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y soy un cineasta al que también a veces se le olvida agradecer el camino y las decisiones que ha tomado, y al que muchas personas también han decidido llamar ejemplo. Vivo tan estresado y tan preocupado que a veces no me doy cuenta que ya estoy viviendo mi sueño.
Ese sueño que el Santi que hizo un PowerPoint viendo sus películas favoritas diría, ok, ya voy en camino. O también pude ya terminar 10 cortometrajes, algo que el Santi de secundaria no podía porque no sabía editar ni siquiera. A veces se nos olvida dónde estamos parados. Tal vez algunos estamos al inicio de nuestra carrera, otros más en medio, otros adelante, pero estamos en el camino. Si tú también tienes un sueño que quieres cumplir, no te angusties. Todo se dará si sigues dando todo de ti para cumplirlo. Y aunque a veces sientas que se complique el camino, detente, respira y voltea a ver a tu alrededor. Tal vez tengas un obstáculo enfrente, pero a los lados se abren distintos caminos. Estoy muy feliz de estar siguiendo el mío.